Muy buen día para todos. Este es el curso Análisis de Circuitos de la Universidad Nacional a Distancia UNAD. Actividad correspondiente a la unidad número 2, donde explicaremos un circuito propuesto en la guía de esta actividad. El curso es el 243-003-15. Nuestro tutor, el ingeniero Diego Fernando Navas. Bienvenido. Este es el circuito propuesto, el cual consta de 12 resistencias con diferentes valores y además dos fuentes de voltaje llamadas B1 de 5 voltios y B2 de 12 voltios. En este diagrama mostramos una forma mejorada del circuito donde sacamos las equivalencias de las resistencias que formaban de una u otra manera un circuito paralelo o un circuito serie. La idea era conformar de una vez 5 mallas en el circuito. Entonces, por ejemplo, la de resistencia equivalente 2 nace del paralelo de la resistencia 2 y la resistencia 3. La R equivalente 7 nace del paralelo de la resistencia 8 y la resistencia 9. Y la R equivalente 11 sale de la serie de la R11 más la R12. En este circuito nuevamente lo tengo completo, donde conectamos un amperímetro para medir la corriente de cada elemento del circuito. En este caso los valores los tengo en miliamperios. En el esquema anterior demostré las 5 mallas que salen en el circuito, simplemente para ver cuál era el punto de partida para matemáticamente sacar el valor de cada corriente en cada malla y a partir de ese valor analizar el circuito y generar las caídas de tensión en cada elemento del circuito. Más adelante mostraré una tabla de dichos valores. Me centro en este esquema porque utilizando un simulador, en este caso el Proteus, ingresando los valores a cada elemento del circuito, automáticamente me va a mostrar la simulación o los resultados de medición que va a tener cada elemento en el circuito. En este caso solo la corriente, como lo había dicho. Más adelante les muestro el diagrama con la medición de voltaje. Como les había dicho, este es el circuito donde se hace propiamente en el simulador la medición de voltaje de cada uno de los elementos del circuito. Entonces, comparando estos valores de medición con los valores encontrados analíticamente, nos dimos a la tarea de revisar que coincidían bastante. Por ejemplo, podemos ver el voltaje en R7, que es 5.28 voltios. Cada fuente está previamente con su medidor de voltaje. Por ejemplo, la B1 habíamos dicho que era 5 voltios y ahí efectivamente están marcados los 5 voltios en el simulador. Lo mismo con la B2, 12 voltios, 12 voltios, y así para cada uno de los instrumentos, de los elementos del circuito. En este circuito podemos ver
ya de forma asociada la medición de voltaje y de corriente. Por ejemplo, la corriente que pasa a través de la resistencia 1 se dice que es un valor de 6.56 miliamperios, y el voltaje, por decir en R2 y R3, como están en paralelo, el mismo, equivalente a 4.34 voltios cada uno. Otro de los temas o de los puntos del ejercicio a resolver era ya la resistencia total, el voltaje total, la corriente total de todo el circuito. Con mallas y con lo anterior se resolvió gran parte del ejercicio. Pues aquí, pues bien, aquí en esta imagen podemos ver todavía las 5 mallas, cada una con sus resistencias establecidas. Aquí simplemente lo que hice fue aplicar la temática de la unidad 1, de cómo hallar la resistencia total. Entonces se simplificó el ejercicio hasta llegar a una resistencia equivalente 3, que es una reducción de la gran parte de las resistencias conectadas. Luego de hallar esa resistencia equivalente 3, la asociamos en paralelo con la resistencia equivalente 2 que ya estaba establecida desde el inicio, y por ende un valor de la resistencia equivalente 4. Al tener la resistencia equivalente 4, notamos que para seguir descomponiendo el circuito en su expresión más simplificada, tenemos que acudir a una operación, en este caso la transformación de fuente. ¿Qué es lo que pasa? Que dejamos, por ejemplo, la R equivalente 4 ya identificada analíticamente, y con el valor de R1 asociado al voltaje 1 y al voltaje 2, nos toca ya los valores que les había comentado. Entonces, en la gráfica que sigue hago aclaración a lo que estoy comentando. Luego de hallar la resistencia equivalente 4, llegamos a la simplificación máxima del circuito con relación a las fuentes de voltaje. Ya en la segunda gráfica podemos notar que el equivalente 4 está en paralelo con la fuente de voltaje 2 y a su vez en serie con R1 y B1. Ahora aplicamos las transformaciones de fuentes para reducirlo a su máxima expresión. Aquí transformo la fuente de voltaje B1 en una corriente A1, con el fin de hallar la resistencia total del circuito. Entonces ahí está la conversión de la fuente B1 en una fuente A1, una fuente de corriente A1. Analíticamente hallamos los valores y obtenemos una resistencia total. Luego de hallar la resistencia total, como está ahí descrito en el ejercicio, nuevamente transformamos la fuente de corriente A1 en fuente de voltaje, pero ya llamada fuente de voltaje A1, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene referencia ahora la resistencia total. Entonces, si miran la gráfica, ahí la tenemos, es la tercera gráfica bajando. Finalmente nos queda la cuarta gráfica,
que es al punto en el que queremos llegar. Quedan dos fuentes de voltaje conectadas entre sí, alimentando una resistencia total. Entonces básicamente como están conectadas en los mismos polos de la fuente, en este caso polo negativo con polo negativo, y en la resistencia total en los polos positivos de ambas fuentes. Entonces eso quiere decir que hay que restar la fuente para convertirla en una sola fuente. Entonces ahí en el ejemplo está claro, nos da un voltaje total referente a esa fuente con una resistencia total, y por ley de Ohm sacamos la corriente total, y a su vez hacemos los cálculos para la potencia, como está reflejado ahí. Aquí encontramos el registro de valores encontrados de forma teórica, o sea, matemáticamente, y los podemos asociar con la resistencia. Por ejemplo, en la columna R hace referencia a la R1, R2, R3 hasta la última, que es la 12, que son valores en ohmios cada una, con su respectiva corriente que pasa a través de ella y con su caída de voltaje. Al final podemos ver la resistencia total, el voltaje total, la intensidad total y la potencia del circuito. Este es el resumen de todos los valores hallados. En esta tabla encontramos los porcentajes de error hallados para cada medición de corriente y voltaje en cada una de las resistencias. Como por ejemplo, en la resistencia número 2 encontramos un porcentaje de error en corriente del menos 0.23%. O sea que teóricamente el cálculo nos dio en 8.50 miliamperios, y la medición en el sistema simulado nos dio 8.58, muy preciso. Entonces según la guía, la forma de hallar ese porcentaje está establecido de que se tiene la indicación teórica menos la indicación medida en el simulador, o si se hubiese hecho el ejercicio en un protoboard con un multímetro, podíamos tomar este valor de corriente, pero igual el simulador nos imita ese trabajo físico que hubiéramos hecho. Todo esto dividido entre el valor teórico y a su vez multiplicado por 100 para hallar el porcentaje. Entonces para cada valor tenemos que nos da un porcentaje de error, sea en la corriente o sea en el voltaje. Ustedes pueden con calma ver el video y analizar bien el comportamiento del circuito. Bueno, y así llegamos al final de esta breve descripción de esta actividad correspondiente a la unidad número 2. Espero les haya servido como aporte para sus conocimientos, y cualquier duda no duden de ver el archivo completo de la actividad realizado, o si no, si quieren mayor explicación, nos pueden contactar a través de la universidad o al número de celular 316-625-1470. Muchísimas gracias y éxito para todos.